Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Alonso Cortés Rivas, carnet RM 161936 y este día lo que vamos a realizar es un pequeño plan de mantenimientos para nuestra base de datos Nordwind, que es la base de datos que hemos estado trabajando anteriormente. Para iniciar a crear nuestro plan de mantenimiento, lo primero que debemos hacer es ir a nuestro SQL Server Management Studio. Nos vamos a nuestro explorador de objetos, nos conectamos a nuestro servidor local. Una vez estando en nuestro servidor local, revisamos nuestras bases de datos. Por acá les muestro la base de datos Norwing, que es con la que vamos a trabajar. Y para comenzar es muy importante validar que nuestro SQL Server Agent, que actualmente, si lo logran ver, me aparece deshabilitado, debemos tenerlo habilitado. Clic derecho y le damos Start. Acá nos consultará, le doy que sí y esperamos a que inicie. Y ya está, ya que es muy importante tener en ejecución este servicio, ya que es él el encargado de ejecutar las tareas o jobs programados en nuestro servidor de base de datos. Para continuar con el tema del plan de mantenimiento, en nuestra raíz de nuestro servidor local de base de datos, por acá tenemos lo que es una carpeta llamada Management. La desplegamos y acá, si no me equivoco, tenemos la carpeta Maintenance Plans. Acá adentro nos aparecerán todos los mantenimientos o planes de mantenimiento que vayamos nosotros a ejecutar en nuestras bases de datos. Para crear nuestro plan de mantenimiento, únicamente le hacemos clic derecho y seleccionamos la primera opción, New Maintenance Plan. Nos solicitará un nombre. En este caso escribiré mantenimiento Norwin. Le damos Enter. Y por acá nos aparecerá el nombre, agregamos una pequeña descripción que es básicamente lo que realizaremos o lo que esperamos que realice este eh, mantenimiento, este plan de mantenimiento. Necesitamos que sea un backup diario para la base de datos Nordwind. Acá abajo tengo lo que es el subplan, que es básicamente en donde vamos a poder parametrizar en qué momento es que se va a ejecutar este plan de mantenimiento. Hago doble clic sobre él. Acá me permite cambiarle el nombre, cambiarle una descripción y colocar la programación. En este caso le vamos a colocar su plan backup y en la descripción colocaremos backup diario. En Schedule vamos a seleccionar este botón que es como un calendario y acá podremos seleccionar en qué momento nosotros necesitamos que se esté ejecutando esta tarea o este job. Validamos el tipo, vemos que aparece recurrente, lo dejamos así tal cual, ya que como su palabra lo indica, recurrente, necesitamos que sea diario. Seleccionamos la frecuencia más abajo, por defecto nos aparece semanalmente, pero nosotros queremos que sea diario, así que seleccionamos diario, como lo pueden ver, tenemos que lo podemos seleccionar diario, semanal o mensual, lo dejamos como lo mencionaba, los, eh, las veces que se va a estar ejecutando, cada cuántos días se estará ejecutando, como queremos que sea diario, le digo cada un día. Y acá en Daily Frequency únicamente voy a seleccionar o voy a parametrizar lo que es a la hora que yo necesito que empiece. Habíamos dicho que era las 8 de la mañana, lo dejo en 8 ya que es formato 24 horas. Y acá la duración dice fecha de inicio. Por defecto toma lo que es la fecha del sistema, pero si lo dejo así, en ese momento ya no se ejecutará, así que mejor lo dejo que se ejecute para mañana viernes 9. Le dejo esta configuración tal cual, ya que no quiero que tenga una fecha de fin, quiero que sea
indefinido, ¿verdad? Y acá abajo tenemos el apartado de summary o resumen, que nos indica que este job se estará ejecutando cada día a las 8 de la mañana, iniciando el día 9 del 6 del 2023. Acá no tenemos nada más por configurar, así que damos OK y OK. Ya se actualizó acá nuestro subplan. Ahora vamos a agregar lo que es en sí la tarea de backup, que es la que se estaría ejecutando al momento de que se dispare esta tarea a la hora que nosotros hemos parametrizado. Para ello nos vamos al panel de la izquierda, tenemos dos opciones, Object Explorer y Toolbox. Abrimos Toolbox y como pueden ver aquí tenemos varias tareas que podemos ejecutar en nuestra base de datos o en nuestras bases de datos. En este caso a mí la que me interesa es el Backup Database Task, entonces la cliqueo y la arrastro. Una vez colocada en este espacio de abajo, que sería nuestro espacio para agregar tareas en nuestro mantenimiento llamado mantenimiento Norwin, podremos seleccionar lo que es esta caja que es básicamente la tarea, le hacemos doble clic y nos mostrará lo que es esta pequeña ventana en la cual nosotros podremos configurar específicamente el backup y la base de datos a la que nosotros necesitamos que se haga ese backup. En conexión dejamos por defecto Local Server Connection y nos vamos a la pestaña general. El tipo de backup le decimos que sea un backup full, tenemos la opción differential en transaction log, entonces solamente le dejamos como full, queremos que sea completo y acá en database seleccionamos, nos aparece these databases que son las bases de datos que yo tengo instaladas en mi servidor local. Ubicamos la que necesitamos, en este caso Norwin, la selecciono, ok. Eh, Esto lo dejamos por defecto. Y el backup up to también lo dejamos por defecto, que se indica que iría a disco. Entonces nos vamos a la siguiente pestaña, Destination, que es en la cual podremos indicarle en dónde queremos que se almacene el backup. En este caso me muestra un directorio local, lo cual si lo vemos desde administración de base de datos o de servidores no sería lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es crear un backup y guardarlo en cualquier otro lado ajeno al servidor de base de datos. Pero en este caso, ya que no contamos con la herramienta o una conexión hacia otro servidor, eh, lo estaría dejando con la ruta por defecto que nos arroja la tarea. Acá abajo solamente confirmamos el archivo, la extensión del archivo que es .back y por último sería solamente esto, damos OK y ya queda parametrizado acá Backup Database Task. Database on local server, base de datos Norwin de tipo full, en disco y la compresión del backup que eso no se parametrizó, lo dejamos por defecto y guardamos. Ya quedó guardado nuestro mantenimiento, ya podemos cerrar esta ventana. Regresamos a nuestro Object Explorer. Recargamos nuestra conexión, la refrescamos. Y si nos vamos a Management de nuevo y desplegamos Maintenance Plans, ya nos aparecerá acá la información que hemos parametrizado. Una vez hecho esto, solamente nos quedaría confirmar lo que había mencionado, que nuestro SQL Server Agent se esté ejecutando. Lo despliego y puedo ver en el Job Activity Monitor que nuestro job ya está programado para el día de mañana a las 8 de la mañana. Acá básicamente podemos ver el estado de todos los jobs que se están ejecutando en nuestra base de datos. Aquí puedo ver mantenimiento Norwin con mi subplan backup. Me está diciendo que sí está habilitado, que el estado de la última vez que se ejecutó, como no se ha ejecutado, dice desconocido. La fecha de la última vez que se ejecutó, que ha sido nunca, ya que es nuevo. Y acá nos indica la siguiente ejecución, que sería el día de mañana a las 8 a.m. Con esto finalizamos la parte del mantenimiento de nuestra base de datos Norwin.
Ahora que hemos completado nuestro pequeño plan de mantenimiento, podemos dar inicio a la parte 2 del taller en el cual o más bien vamos a realizar una pequeña tarea de restauración de base de datos. Para ello, en primer lugar, realizaremos un backup de forma manual de cualquiera de las bases de datos en la que nosotros vayamos a trabajar. Posteriormente, realizaremos una comparativa de datos. Para ello, realizaremos una consulta en alguna de las tablas que contenga la base de datos, veremos los datos que contiene y posteriormente haremos eh, una pequeña modificación en cualquiera de los registros para ver lo que sería básicamente el antes y el después de esta base de datos y posteriormente realizaremos en sí el trabajo de restauración de base de datos. Luego haremos nuevamente un select a la tabla que habíamos estado modificando para validar que en efecto las cosas o los datos quedarían exactamente igual antes de que se llegara a ejecutar cualquier cambio en cualquier registro de esta tabla. Para ello seleccionaremos la base de datos con la que vamos a trabajar en primer lugar. Yo seleccionaré esta base de datos llamada renta video, la desplegaré, veré sus tablas. Tenemos 5 tablas, trabajaré con la tabla películas. Vamos a seleccionar por acá los registros que tenga. Solamente son 16 registros. Solamente son datos básicos de algunas películas, un par de códigos, fechas de ingreso y la cantidad de stock. Para dar formalmente inicio a nuestro proceso de restauración, crearemos el backup de nuestra base de datos. Para ello haremos clic derecho sobre nuestra base de datos renta video, nos iremos a tasks o tareas y seleccionaremos backup. Nos desplegará esta pequeña ventana en la cual no tendremos que cambiar absolutamente nada, únicamente validaremos el origen de la base de datos, que es mi base de datos renta video, el tipo de backup, le indico que sea un backup completo. Le digo el componente que va a vaquear, en este caso eh, la base de datos en sí, y posteriormente validamos el folder de destino donde se estaría guardando. Le digo que será en disco y por acá nos aparece lo que es la dirección o directorio donde se estaría almacenando el archivo backup. Program Files, Microsoft SQL Server, la instancia que tenemos instalada, MSSQL 15, MSSQL, la subcarpeta, luego la subcarpeta backup y por último nuestro propiamente archivo de backup llamado rentavideo.back. Aquí no tendremos que hacer nada más que dar clic en OK. El backup de la base de datos renta video fue completado exitosamente. Le doy OK, se cierra y ahora haremos el ejercicio de modificación en esta misma tabla. Para ello yo abriré una nueva consulta, la pondré a la par, aprovechando el espacio. Colocaré acá un nuevo select y lo ejecutaré. Ahora haremos un par de modificaciones a algunos de los registros para posteriormente hacer la restauración. Por lo cual comienzo update, la tabla. Le digo que cambiaremos el campo nombre. Va a ser igual a un montón de letras. La cantidad de stock le diremos que es 0. Y creo que con eso bastaría. Lo ejecutaremos. Afectó a todos los registros y volveremos a consultar. Como pueden ver, aquí tenemos del lado izquierdo el antes y el después. Básicamente, si esa fuese una base productiva de algún servicio en alguna empresa, pues eso sería sumamente fatal. Básicamente arruiné los datos que se encontraban ahí. Y ahora procederemos a realizar lo que es la tarea de restauración. Para esto es muy importante
que no existan conexiones a la base de datos que vamos a restaurar, por lo cual procederé yo a cerrar estas consultas. Lo que haré es únicamente tomar una captura para posteriormente volver a comparar los datos ya con la base de datos restaurada. Ok, guardo acá mi captura y procedo a cerrar las conexiones. Básicamente cada script que yo he abierto de la base de datos renta video es una conexión abierta. Y acá muy importante, yo al momento desde que de mi instancia abrí esas consultas, se creó directamente como una conexión hacia la base de datos renta video. Para ello yo tendría que desconectarme de mi servidor local desde el administrador de base de datos y volverme a conectar para así confirmar de que todas las conexiones que yo establecí sean canceladas y pueda ejecutar la tarea de restauración. Para ello selecciono mi servidor, lo desconecto, me vuelvo a conectar, databases y nos vamos a renta video, clic derecho, tareas, restore database. Lo mismo que al momento de hacer el backup, vemos el origen, la base de datos renta video, vemos el destino, la misma base de datos y aquí me está diciendo que se restaurará de el último backup, que se tomó el último backup de fecha viernes 9 de junio del 2023 a las 0 horas con 14 minutos, que es básicamente la hora a la que yo ejecuté ese backup. Y por acá está como el plan de restauración. Aquí me estaría indicando, ¿verdad? Se nombraría como renta video full database backup del componente base de datos de tipo full y mi servidor que sería el hostname de mi máquina y la base de datos renta video. Entonces aquí no tengo nada más que hacer que darle OK. Y aquí ya me está indicando que mi base de datos renta video fue restaurada exitosamente. Doy a aceptar. eh, Despliego tablas, renta video y la tabla que hemos modificado, películas. Selecciono las 1000 columnas solo para mostrar ahí el select y como podemos observar los datos están idénticos a como yo los había mostrado al inicio de este apartado. Para ello lo comparamos con la captura que tomé. Trataré de estirarlo un poco más para que se logre diferenciar. Recordemos que del lado izquierdo teníamos el antes, del lado derecho teníamos el después y comparamos. Ya con nuestra base de datos restaurada, aquí aparece los datos tal cual estaban al inicio. Básicamente se revirtieron todos los cambios que yo apliqué gracias a la restauración. Un punto muy importante de restaurar datos en bases de datos muy concurridas es que esto puede implicar eh, pérdida de datos, ¿verdad? Por lo cual hacer una restauración, desde mi punto de vista, quizás sería eh, lo último que se tendría que hacer, que sería básicamente los casos extremos. Pero claro que esto depende del contexto y de la necesidad que tenga el usuario, ¿verdad? Con esto finalizamos lo que es el taller 2. Fue un gusto haber explicado estos pequeños mantenimientos. Espero que hayan sido de su agrado.